Cuando encontraron las tumbas abiertas, se hizo un escándalo en el pueblo. A ese cementerio nadie iba. Siempre era como un lugar secreto, una zona del pueblo que no había que mencionar, que había que evitar a toda costa. Pero de repente todos hablaban de él, y ese lugar se llenó de gente, de policías, de gente de la capital. Había 7 tumbas vacías. Todavía no había Facebook, pero las fotografías empezaron a circular en cadenas de correos y en algunos foros que usaban para mantener informada a la comunidad. Yo me tenía que callar mi secreto. ¿Para qué meterme en problemas? ¿Para qué meterme en lo que no debía? Pero luego, una mañana, aun cuando el cementerio tenía 2 patrullas que hicieron guardia de forma permanente, encontraron algo. Los restos de algo muy extraño. Se empezó a decir que habían dejado a alguien. Un cadáver. Fue ahí cuando mi mamá habló conmigo. Cuando me dijo que tenía que decir lo que vi aquella noche, un par de semanas antes, cuando atravesé de noche al cementerio. Era fácil para mi mamá decirlo. Ella sabía solo una versión de aquella noche terrible. Solo lo que yo había decidido decirle. Esa es la historia de ese lugar maldito. De ese panteón de brujas. Muy buenas noches, comunidad. Sean bienvenidos al episodio de esta noche, un episodio que creo que puede quedarse con ustedes incluso después de que logren terminarlo. No importa si no creen en las brujas, como se darán cuenta a continuación, la historia de hoy va más allá de esas creencias. No importa si las ven como personas o como entes, hoy hay algo para ustedes. Les advierto que la siguiente historia no es apta para niños ni para personas sensibles. Puede resultar muy impactante y muy desagradable por muchos detalles que van más allá de lo paranormal. Así que por favor prepárense, apaguen la luz, vayan por un café y déjense llevar. Nos vemos del otro lado. Mi nombre es Uriel Reyes y tú ya estás entrando en el mundo de relatos de la noche. Mi papá tenía ya un año viviendo en Carolina del Sur, en Estados Unidos, donde estaban sus hermanos, donde lo esperaban desde hacía muchos años. Él intentó mantenerse en el pueblo, en este país, con su llantera, su vulcanizador, así le dicen así, ahí al lado de la carretera hasta que ya casi nadie pasaba por aquí. Pero él intentó, se los juro, de muchas formas intentó, hasta que de verdad ya no llegaba nada. Hasta que en serio pasaban días sin un solo cliente y cuando le caía el dinero de alguna reparación sencilla, así como le caía, tenía que irlo a pagar a la tienda de doña Clarita, que siempre le fiaba para que pudiéramos comer. De mala cara, pero siempre le fiaba. Cuando decidió irse a vivir al otro lado, fue a prometerle a la señora que con el primer sueldo le iba a pagar las deudas, la de él y la que dejaron sus hermanos. Y es que mi papá siempre fue así, el tipo de persona que pagaba las deudas de los demás. Esa noche que se fue, recuerdo que no me quise despedir. En el fondo estaba muy enojada con él. Yo había salido a un paseo a la secundaria y llegamos a las 5. Mi papá me estaba esperando para irse en la casa, pero les llamé de la casa de una amiga para decirles que íbamos tarde, que llegaríamos un par de horas después. Y me fui a la casa hasta las 8, sabiendo que mi papá no me iba a poder esperar tanto, que para entonces ya se habría ido. Después empecé a sentir tristeza, remordimiento por no haber estado ahí para desearle un buen viaje. Pero quería que supiera que en el fondo yo no estaba de acuerdo, y a mí y a mi hermana nadie nos preguntó. Mi hermana era 10 años menor que yo, así que menos le preguntaban. Lo extrañaba mucho, pero me olvidaba de eso estando con mis amigos. Mi mamá se la pasaba cuidando de mi hermana, que por una enfermedad en aquel tiempo no podía caminar mucho y dependía de que la asistiéramos todo el tiempo. Yo la cuidaba sobre todo temprano, pero en la noche ya era trabajo de mi mamá. Miren, entre tantas cosas que les voy a decir, les pido que si juzgan mi inmadurez, tomen en cuenta que era una adolescente odiosa y que yo también, al verme en recuerdos, me caigo muy mal. Es una versión de mí de la que no estoy orgullosa.
Junto a Ceci, mi mejor amiga, siempre andábamos de vagas por todo el pueblo. Ella era muy bonita, por lo que éramos extremadamente populares. Yo por asociación, y nos invitaban a todos lados. Todos querían ser nuestros amigos, bueno, sus amigos, y por consiguiente míos también. Así empezamos a juntarnos mucho con Rodrigo y Fidel. Rodrigo era uno de los chicos más guapos que yo conocía, y Fidel sin duda el más simpático del pueblo, aunque algo pasadito de kilos. Me sorprendió cuando me di cuenta de que se acercaron a nosotros porque yo le gustaba a Rodrigo. Y así, también por asociación y sin querer, Ceci se fue clavando mucho con Fidel. Se enamoró por completo. Andábamos de arriba a abajo con ellos dos y con su grupito de amigos cuando nos invitaron a una fiesta. Lo interesante era que sería en una finca abandonada. De ese lugar se contaban muchas cosas. Se decía que sus habitantes habían dejado el lugar una noche, así sin más, sin avisar a nadie, sin dejar rastro ni señales de dónde se habían ido. Pero otra de las versiones decía que se los habían llevado los narcos, que algo debían. Así dice uno por acá cuando se quiere sentir seguro, cuando se prefiere pensar que cuando le pasan cosas a la gente es porque esa gente no es buena, porque seguramente tenían deudas pendientes o andaban metidos en malos pasos. Es más fácil pensar en eso que aceptar que todos estamos en peligro cuando se trata del crimen organizado. Fuimos los 4 a la fiesta, pero la vibra era muy pesada. El lugar ya de por sí se sentía extraño. De verdad, como si algo terrible hubiera pasado ahí. Pero también sentíamos como si algo nos observara, en todo momento. Como si hubiera algo ahí. Como si ese grupo de amigos no fuera precisamente el más confiable. Nosotros no estábamos tomando y supongo que por eso fuimos los únicos que lo notamos. Todos los demás parecían estar muy a gusto. Así que en cuanto pudimos nos fuimos. Y en ese momento, les juro que la vibra que habíamos sentido la atribuíamos a la violencia del lugar, no a nada paranormal. Pero tengo que aclarar que este pueblo, donde vivo, es conocido por 3 cosas. Porque todos se han ido yendo con el paso de los años. Porque la mitad terminan en el narco, por voluntad propia o a la fuerza. Y la tercera, la más importante quizás, somos conocidos por las brujas. Sin embargo, ellas no andan entre nosotros. No se mezclan con la gente de a pie, con la gente normal. Nuestras brujas viven allá en la sierra, en lugares a los que es muy difícil llegar. Y no porque no haya camino, sino porque solo los que ellas eligen lo pueden encontrar. De vez en cuando se ven camionetas de lujo, con gente muy importante, que se adentran por ahí en el cerro, y no dejan ni seña de por dónde se fueron. Las brujas de aquí nunca se dejan ver, tanto que cuando uno crece, piensa que son cuentos de la gente, de los grandes, de los adultos, nada más para asustarnos, hasta que uno va creciendo, hasta que entiende. En ese entonces nosotros no habíamos entendido nada. Después de la fiesta era temprano y habíamos pedido permiso para llegar bastante tarde, así que alguien sugirió irnos a caminar al cementerio viejo, nomás para ver qué veíamos, nomás para jugar, y por supuesto que a esa edad sonaba muy emocionante. Y así tomamos camino hasta allá, a 2 kilómetros de la finca. Rodrigo apagó las luces mucho antes de llegar, y bien despacio llegamos rodando hasta la puerta. No más por si alguien andaba de vago por ahí también, que no nos fueran a ver llegar. Pero ahí ya no iba nadie. El cementerio era más viejo que el pueblo. Se había llenado hacía mucho tiempo, y la gente que se podría acordar de esos muertos, de los que se habían quedado ahí, ya se había muerto también hacía mucho. No había puerta, entramos caminando, y aunque se sentía raro estar allí en la noche, la verdad es que no era tan aterrador como imaginábamos. Hasta que la vimos. Una mujer que sin notarnos, caminaba con una bolsa de cuero a unos 40 metros de nosotros. Fidel nos juntó y nos habló muy despacio.
Caminamos un poco para escondernos detrás de una tumba y verlas desde ahí. «Hey, ¿saben quién es?», nos preguntó, sabiendo que no teníamos la respuesta. «Por primera vez están viendo a una bruja, de las de la sierra. Ya me había contado mi hermana que a veces bajan hasta acá por tierra de panteón, porque para eso no les sirve la suya». «¿La suya?», le pregunté. «Sí, la de su panteón. Nunca han subido hasta el panteón de brujas». De nueva cuenta todos lo vimos sin tener la menor idea de a qué se refería. «Ah, qué caray, pues ¿dónde viven? ¿Dónde se meten? ¿Qué historias se escuchan?». «Aquí adelantito, como a medio kilómetro nomás, está un panteón chiquitito, con unas cuantas tumbas nomás. En lugar de cruces tienen símbolos satánicos. Es un panteón de brujas. Ahí andan seguido ellas haciendo sus rituales, porque es un lugar muy poderoso, porque guarda los espíritus de las que se han muerto, porque ellas se quedan ahí. Pero cuando necesitan tierra de panteón, es decir, de camposanto, tienen que venir hasta acá, hasta este. Dicen que también se llevan pedazos de muertos cuando los necesitan». Ceci se empezó a reír. Tuvimos que callarla para que aquella mujer que ya se había alejado no nos fuera a oír. Pero Ceci se burlaba de Fidel, de sus cuentos. Le preguntó cuántos años creía que teníamos para andar creyendo en brujas. «Ah, ¿no me crees? ¿Piensas que nomás son cuentos? Vale. Vamos a seguirla. Te digo que yo sé a dónde se dirige. Vamos, Ceci, y que ellos dos se queden en el carro de Rodrigo, que lo tengan andando, porque te juro que vamos a regresar corriendo». Ceci aceptó sin pensarlo, pero yo dije que no pensaba esperar en el carro con Rodrigo. Nosotros también íbamos a ir, que queríamos ver. Hablé por los dos, aunque por su cara me di cuenta de que Rodrigo estaba algo asustado. Sé que hubiera preferido no ir. Después de lo que pasó, sé que lo hubiéramos preferido todos. Así que despacio, sin hacer nada de ruido, salimos de aquel panteón para empezar a caminar entre los árboles. No había sendero, y por momentos parecía que los matorrales, que los arbustos, se juntaban haciendo una valla para que nosotros no pasáramos, pero logramos hacerlo. No sé si solo caminamos esos 500 metros que había dicho, parecía mucho más, pero al mismo tiempo volteamos hacia atrás y a lo lejos veíamos las luces del pueblo, claritas, casi como si pudiéramos gritarles o hacerles señas para allá por ayuda. Así de cerca se veían, pero era nada más un efecto que se acentuaba por la niebla delgada que empezaba a cubrir el lugar. De pronto alguien, no sé si Rodrigo o Fidel, susurró que nos calláramos. Nos dijo que ahí estaban, que ya las podía ver. Todos pusimos atención. Yo las pude escuchar antes de verlas. Frente a nosotros había un campo en la oscuridad, apenas del tamaño de un par de casas juntas. Luego noté figuras de madera que sobresalían, marcando tumbas, y luego las pudimos ver. Siluetas de negro que se escondían perfectamente en la oscuridad, como camuflajeándose, sin una fogata, sin una luz, sin una vela, sin una sola luz en esa oscuridad que se comía la noche. Fue sumamente extraño, como si hubiéramos caído en un trance que no nos dejaba correr, irnos, y las siluetas desaparecieron en un segundo con esos rezos, como si nunca hubieran estado ahí, como si fueran solo nuestra imaginación. Bajamos deprisa, casi convenciéndonos de que en efecto no había nadie en el lugar, pero aún así con mucho miedo, y reclamando a Fidel por habernos llevado hasta allá. Y él se defendía diciéndonos que eso nos pasaba por no creerle. Cuando nos subimos al carro nos dimos cuenta de algo. Estábamos llenos de tierra, como si se nos fuera subiendo de los zapatos a las piernas. Una tierra amarillenta que tenía un olor asqueroso. Regresamos a casa todos sin ánimos de hacer nada más, pero sobre todo yo, que me sentía muy cansada de repente. Me sentía mal y les pedía que me dejaran a mí primero, aunque la casa de Ceci estaba más cerca. Empecé a sentirme terrible, con muchas ganas de vomitar. Llegué a mi casa y mi mamá estaba dormida con mi hermanita encima en la sala. Por un momento me asusté con la montaña de telas que usaba mi mamá para sus trabajos de costura. Un montón de telas negras que a veces,
Cuando juntaba demasiadas en la silla junto a la ventana, formaban muy clarita la silueta de una persona. Me chocaba verlas así. Me daba mucho miedo cuando las veía de repente. Nunca me logré acostumbrar. Esta vez no pude despertar a mi mamá, ni llevar a mi hermana a dormir como siempre hacía. No, me sentía terrible. Fui a acostarme a mi cuarto y antes de siquiera poder desvestirme, caí en la cama con una sensación de que mi cabeza me pesaba, de que no la podía levantar. Cuando intentaba hacerlo todo me daba vueltas. Con el tiempo, ahora siendo una adulta, puedo decirles que sentía como si estuviera muy borracha, pero sin perder el conocimiento. Solo la sensación, pero mi cabeza seguía funcionando bien. Los rezos que escuchamos en el panteón de brujas seguían en mi cabeza, como si algo los gritara desde dentro de mí. Me sentía muy mal. De pronto me dieron muchas ganas de vomitar y como pude me aventé de la cama para no hacerlo en ella y vomité en el piso. Lo sentí desde el estómago, mucho. Pero luego sentí algo en la garganta. Tenía algo atorado allí, algo moviéndose dentro. Tenía una sensación asquerosa de tener cabello en mi garganta y volví a vomitar. Y en efecto, fue una bola de cabello negro con pedazos como de tierra. No sé cómo explicar lo que sentí en ese momento, pero algo me hizo pensar que eso era pelo de muerto. Al escribir esto, siento algo en la garganta de nuevo. Limpié por la madrugada, cuando desperté en el piso. Sentía aquellos rezos retumbando en mi cabeza, y lo único que pensaba era en que tenía que volver, que tenía que ir al cementerio, que tenía que llevar allá ese pedazo de cabello asqueroso que había salido de mí. No pude dejar de pensar en eso durante toda la noche, hasta que amaneció y decidí hacerlo. Mi mamá me avisó temprano que se iría a entregar pedidos y que me iba a dejar a mi hermana, que lo cuidara. Y yo inmediatamente le puse la chamarra, un impermeable, y le hablé a Rodrigo para que pasara por nosotras y me llevara de nuevo al panteón. No tenía ninguna razón para explicarle que tenía que hacerlo, pero él también se sentía mal. Por alguna razón no le pareció increíble ni loco que le pidiera eso. En 15 minutos estaba fuera de mi casa. Estaba empezando a llover. Cuando llegamos a la entrada del cementerio viejo, ya casi pasaba la lluvia. Le dije a mi hermana que nos esperara en el carro, que no tardaríamos, y Rodrigo y yo empezamos a caminar hacia adentro de aquel lugar. Cuando lo atravesamos y nos íbamos a adentrar en el cerro, entre los arbustos, Rodrigo me dijo que no quería llegar hasta el panteón de brujas. Además, me pareció mejor que él se quedara a la mitad, desde donde pudiera escuchar si en el carro pasaba algo, si mi hermana necesitaba ayuda. Así que le dije que estaba bien y yo seguí subiendo. No sabía qué iba a encontrar. Esperaba lo peor y aún así, nada me pudo preparar para lo que vi al llegar a ese lugar de la noche anterior, donde habían estado paradas esas figuras. Antes de continuar con la historia, comunidad, te recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales, suscribirte a este espacio si no lo has hecho y por supuesto si tienes ganas de leer un libro muy sencillo de leer, muy rápido de leer, un buen libro de cuentos de terror, busca Relatos de la Noche en tu librería favorita. O en internet, también en tu librería de confianza, pero como siempre te voy a dejar un enlace en la descripción de este episodio. Gracias porque ustedes lo han vuelto el libro de terror más vendido este año en Amazon México hasta ahora. Continuamos con esta historia. Quiero ser extremadamente cuidadosa con lo que voy a decir. Al acercarme, esta vez pude sentir cómo se callaban las voces en mi cabeza. Reconocí el lugar. Pude ver las tumbas, unas cuantas nada más, una veintena quizás. Parecían tener décadas, siglos. En lugar de cruces como en el cementerio viejo, había símbolos de madera. Recordé desde donde estaba las figuras que vimos la noche anterior. Al acercarme a las primeras tumbas, al entrar, me di cuenta de algo.
Las siluetas parecían haber estado paradas sobre lo que ahora comprobaba. Se trataba de tumbas vacías, removidas por entre el lodo. Lo peor de todo es que dentro pude ver restos de madera, de ataúdes, de ropa. Cuando me asomé a una de ellas para mirar con un poco más de claridad, más de cerca, noté algo entre la ropa llena de lodo, un mechón de cabello que me recordó lo que había vomitado horas antes, lo que llevaba ahí en una bolsa para dejar. Volví a sentir esa sensación en la garganta, pero esta vez no logré vomitar. Sentí que me ahogaba. Se me doblaron las piernas y sentí que alguien me detenía. Era Rodrigo, que había subido a verme. Lo abracé, le agradecí por estar ahí y le pregunté por qué lo había hecho, por qué había subido. Me dijo que había escuchado que yo le hablaba. Estaba agradecida, pero le dije que yo no le había hablado. Y entonces caí en cuenta. Mi hermana estaba sola, en el carro, indefensa y lejos de nosotros. Mientras corríamos de vuelta al coche, sentíamos cómo la lluvia arreciaba de nuevo. El camino se hacía casi imposible y tuvimos que bajar agarrados de los árboles. Mi pecho parecía explotarme. Sentí una necesidad que me carcomía por volver con mi hermana, como si algo me comiera por dentro. Dejé atrás a Rodrigo y corrí resbalándome y levantándome, llenándome de lodo por completo, hasta que por fin vi el carro a lo lejos. Me regresó el alma al cuerpo cuando vi que mi hermana me esperaba tranquila, pero me dijo que acababan de pasar unas personas por el camino, que se asomaron al carro, que le dijeron algo. A ella no le pareció raro, pero a mí sí. Nadie en el pueblo iba hasta allá, a ese camino que solo llegaba al cementerio, que terminaba ahí. Nadie tenía alguna razón para ir hasta esa zona, y menos con ese clima. No había casa cerca, el camino no llegaba a ninguna otra parte. Le dije a mi hermana que eran vecinos seguramente, para que no se preocupara, y en eso llegó Rodrigo y me pidió que me limpiara bien antes de subir al coche. Me di cuenta de que estaba toda llena de ese lodo amarillento, otra vez, pero las voces se callaron. Regresamos a casa con una extraña tranquilidad, de Rodrigo, de mi hermana, mía. Las voces ya no estaban y por varios días parecía que todo había quedado en el recuerdo, que todo había sido un mal trago, una exageración. Fueron varias noches después cuando me despertó un sonido afuera de la casa. Mi mamá no estaba, se había quedado con su madrina para cuidarla como lo hacía cada 2 semanas. Sin mucha desconfianza, porque casi siempre son animales los que hacen ruidos como ese, me asomé por la ventana. Vi una figura negra que se movió rápidamente en la oscuridad, ágil como si fuera un gato, pero del tamaño de una persona arrastrándose. Miré con atención. No había nada. Iba a volver a dormir cuando escuché la puerta del cuarto de mi hermana abriéndose, y luego cómo ella caminaba con mucha dificultad por el pasillo para llegar a mi cuarto. Me levanté para ayudarla. Le pregunté qué ocurría, por qué se había levantado. Hay gente fuera. Señoras. ¿Qué? Le pregunté muy confundida. Hay unas señoras afuera. Vente a dormir conmigo. Me levanté con ella y me acerqué a la ventana. Simplemente la aseguré. Luego cerré bien la cortina, pero la incógnita no me dejaba. Volví a escuchar ruidos. Definitivamente, alguien andaba afuera, pero estaba muy oscuro. Aunque me asomara, difícilmente iba a ver algo. No, tengo que hacerlo o no voy a poder dormir por la duda de que anda caminando allá afuera, pensé. Y caminé despacio para afuera del cuarto. Me aseguré que las 2 puertas de la casa estuvieran bien cerradas, caminando lo más despacio que podía, tardando mucho en llegar de una a otra, sí, pero era la única forma de no hacer ningún ruido en ese piso de madera. Cuando estaba revisando la puerta de atrás, me asomé por la ventana. Había 2 figuras paradas en la oscuridad, 2 figuras que reconocía, que se veían igual. Exactamente igual a lo que vimos días antes en el Panteón de Brujas. Eran ellas. Lo supe en mi corazón. Me habían seguido. Estaban ahí afuera de mi casa. Pero no hicieron nada. No se acercaron.
No desaparecieron por todo el tiempo que estuve ahí viendo hacia afuera, mirándolas. Me fui a dormir con mi hermana y pensé en otra cosa. Pensé en mi papá, en cómo lo extrañaba. Era la única forma de vencer el terror que me invadía para poder dormir. Pero esto ya no se detendría. La noche siguiente y la siguiente y la siguiente, ellas regresaban. Al menos en las siguientes noches ya estaba mi mamá en casa, pero a mí me seguía aterrando y no me atrevía a decirle a mi mamá. Sabía, conociendo su carácter, que lo primero que haría sería salir a gritarles, a reclamar a quien fuera que estuviera afuera, pensando que serían un intruso, pero nunca algo más. Y yo sabía que era muy peligroso, que ellas eran cuestión de vida o muerte. Así que le oculté esas visitas nocturnas. Solo le conté que había visto algo raro, un día que atravesé el cementerio. Le oculté a las figuras que caminaban alrededor de la casa, las que observaban por la ventana cuando no nos dábamos cuenta, las que en 2 ocasiones se acercaron hasta mi puerta para comprobar si estaba abierta, para comprobar si estaba dormida. Por instinto de protección, lo que sí hice fue empezar a dormir siempre con mi hermana. Al menos, ella sí podía hacerlo. Yo me despertaba 2 veces cada noche muerta de sed, a veces más, pero en una de ellas, mientras dejaba mi vaso de agua después de beber, noté que la puerta de atrás se abrió, como si el viento hubiera vencido los seguros que teníamos. Me apresuré para cerrarla, pero noté entonces algo en el piso, frente a la puerta. Huellas. Huellas de tierra amarillenta de 2 pies descalzos. Recorrían todo el pasillo hasta llegar a mi cuarto. Una puerta antes de llegar al de mi hermana, donde estaba durmiendo. La puerta de esa habitación estaba abierta, aunque yo la había dejado cerrada como siempre. Lo único que atiné a hacer fue caminar hasta la de mi hermana, aunque tenía que atravesar esa. Pasé por enfrente de la puerta, despacio, viendo hacia adentro, pero sin ganas de ver algo. Y por suerte no había nada ahí. Pero antes de que entrara en la habitación, escuché un ruido venir de la sala. Di un par de pasos hacia adelante para ver hacia allá. Vi que había alguien sentado en medio de la oscuridad. Casi se me cae el alma al suelo, pero antes de correr miré con atención. Era el maldito montón de telas de mi mamá, como siempre, formando una silueta. Uf. Respiré tranquila, asustada y hasta sintiéndome un poco mal. Me di la media vuelta para volver al cuarto de mi hermana, pero algo me hizo voltear. La figura sentada en la silla no era el montón de telas. Era algo más. Una mujer horrible, sin pelo ni vello en la cara. Aún sentada en la silla que me daba la espalda, pero torciendo su cara, su cuerpo, de una forma inhumana para mirar hacia mí. Estaba adentro. Ya estaban adentro de mi casa. La pesadilla apenas estaba comenzando. Escuchen 4 días la continuación de esta historia, aquí, en este espacio, en Relatos de la Noche.